Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 1 de marzo del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga. Quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles, Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Buenos días. Buenos días. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema TILO. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, también a través de nuestra página en Facebook, al aire, RCR750M en su dial en Caracas, en Ciudad Guayana, Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. La canasta básica aumentó, atención al dato, 10,2 millones de bolívares en un mes. Es el gran titular del diario El Nacional. Cada día el venezolano puede comprar menos con su dinero. Para que ustedes se hagan una idea, para adquirir la canasta básica en el mes de enero era necesario más de 1 millón de bolívares diarios en Venezuela. ¿Quién gana esa cantidad en este momento en nuestro país? En enero cerró en 35,4 millones de bolívares, lo cual significa que una familia tipo necesita diariamente 5 salarios mínimos de 248.510,41 bolívares para cubrir los gastos de alimentación, salud, vivienda, educación y entretenimiento. Un trabajador gastó 76.000 bolívares solo en el almuerzo. Una arepa está costando 168.000 bolívares, medio salario mínimo en cualquier establecimiento en nuestro país. También lo destaca el diario El Nacional. Estados Unidos cuestiona que Venezuela integre el Consejo de Derechos Humanos. Es la última declaración de representantes de ese gobierno con relación a nuestro país. Ha trascendido de manera extraoficial que están manejando seriamente esto del embargo petrolero, incluso antes de las elecciones del 22 de abril. Lo comentaremos con nuestro primer invitado en la mañana de hoy, el subsecretario para Asuntos Políticos y consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Van a tener hoy nueva sesión de diálogo bilateral en Colombia. Thomas Llano se encuentra en este país y van a discutir sin duda alguna el tema de Venezuela. Sobre las elecciones presidenciales destaca El Nacional que la candidatura de Henry Falcón lo desvincula de la unidad. Nos acompaña vía telefónica el diputado por el Estado Lara, justamente Alfonso Marquina. Él es diputado de la Asamblea Nacional por Primero Justicia, miembro de la Comisión de Finanzas, además vicepresidente de la Asamblea Nacional. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por este contacto telefónico, María Alejandra, y buenos días para todos los radioescuchas. Buenos días, diputado. Mucho interés de conocer su opinión acerca de varios temas. Iniciaría conversación a partir del tema de la candidatura de Henry Falcón, ex gobernador del estado Lara, que, entre otras cosas, los desvincula de la Unidad Democrática. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, lamentando que se haya un venezolano prestado a pretender convalidar un proceso electoral amañado, un proceso electoral que constituye por sí solo ya un fraude, no solo por la forma como se ha convocado, sino porque incumple con el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establece que los procesos electorales se rigen por los principios de soberanía, de responsabilidad, de confiabilidad. Yo quiero que tú me digas quién puede confiar en un árbitro electoral que hasta este momento ni siquiera da una respuesta del fraude electoral que se cometió en el estado Bolívar, que se rige por los principios de transparencia, y vemos cómo hay un proceso electoral con todas las fechas y todos los lapsos amañados, montados uno sobre otro, para en vez de garantizar transparencia, se pueda llevar un proceso con absoluta opacidad, que no hay imparcialidad, donde no hay equidad, donde no hay igualdad, que son esos principios básicos. Los venezolanos exigen de su dirigencia política la unidad. Unidad, en este caso, en el pasado, cuando hemos participado con candidaturas únicas, con tarjetas únicas, pero también la unidad en este momento para deslegitimar un régimen que ya el mundo entero, gracias al mismo trabajo que los demócratas venezolanos hemos venido realizando, de argumentar, de presentar pruebas, evidencias, el mundo entero ya desconoce
esta convocatoria la califica de írrita, la califica de ilegítima, y lamentablemente se presta un venezolano para tratar de convalidar este fraude electoral y con ello debilitar la posición de los demócratas venezolanos, no solo ante el mundo, sino también dentro de de nuestro propio país. Diputado, ayer en una entrevista Henry Falcón revelaba que varios dirigentes de la unidad sostuvieron reunión con representantes del gobierno, incluyendo el exgobernador Enrique Capriles de su organización. Quisiera su comentario en torno a este tema. Pero es que eso no es ningún secreto. Los demócratas hemos dicho que siempre estaremos dispuestos al diálogo, a conversar, a negociar, pero eso no significa que porque estemos dispuestos al diálogo, sea para entregar nuestros principios, para entregar nuestros valores, sino que es por el contrario, es para defender la posición, para defender las exigencias que el pueblo de Venezuela nos está haciendo. Así que hemos ido y seguiremos yendo a cuanto intento de negociación, de diálogo se produzcan, con la intención de ir a exigir que en Venezuela se devuelvan las condiciones electorales para que hayan elecciones justas, porque los venezolanos no solo queremos votar, los venezolanos queremos que con nuestro voto se decida, que con nuestros votos se elija, y lamentablemente en las circunstancias actuales los venezolanos no estamos decidiendo el futuro del país porque tenemos un proceso electoral amañado, con falta de transparencia, que permanentemente busca torcer la voluntad del pueblo de Venezuela. Ahora, diputado, apelando a su experiencia, usted participó en reuniones exploratorias con el gobierno frente a un intento de negociación. ¿Qué le hace pensar a la dirigencia que en Caracas se va a obtener algo diferente a lo que no se obtuvo en República Dominicana, además con la participación de garantes internacionales? Quisiera su opinión al respecto. No, mira, como te dije, cuando nosotros también fuimos a la República Dominicana, estábamos absolutamente convencidos que este gobierno no iba a dar esas condiciones, porque ellos tienen, igual que nosotros, la convicción de que si aquí hay unas elecciones justas, van a recibir la paliza electoral más grande de toda la historia republicana del país. Entonces, cuando fuimos a la República Dominicana, fuimos con la intención de que con esos testigos internacionales, con esos testigos de sección, poder argumentar, poder presentar las pruebas, las evidencias, para reafirmar la posición del pueblo democrático de Venezuela. Y eso lo logramos. Y yo te insisto, donde tengamos que ir, en los escenarios que tengamos que ir, a defender los principios, los valores, los derechos del pueblo de Venezuela, allí vamos a estar. Ahora, diputado, Avanzada Progresista forma parte de la Junta Directiva de la Asamblea. Bueno, de hecho, tiene la primera vicepresidencia. El mismo día que se inscribe Henry Falcón, votaron ustedes en el Parlamento un acuerdo para rechazar las elecciones. Quisiera su comentario en torno a este tema. Esta organización está fuera de la unidad a partir de este momento, ya no forma parte de la fracción de la alternativa. ¿Qué puede comentarnos? Sí, efectivamente, ese día aprobamos un acuerdo calificando como fraude electoral esta especie de farsa que está convocando el Consejo Nacional Electoral. Y ese acuerdo fue casualmente aprobado por unanimidad, es decir, lo votaron hasta los 3 diputados que forman parte del partido de Henry Falcón. Así que nos sorprende que este señor, a pesar de que su partido ha venido fijando una posición distinta, bueno, termina inscribiéndose. Bueno, eso demuestra que no hay un compromiso con los más sagrados intereses del pueblo de Venezuela y que por lo tanto el que actúa en contra de las decisiones que por amplísima mayoría se toman dentro de la mesa de la unidad, sencillamente se está autoexcluyendo. Y en este caso, Henry Falcón entonces representa un desprendimiento, ni siquiera podemos hablar de una división, sino un desprendimiento de las fuerzas políticas que hacemos causa común con el pueblo de Venezuela en la mesa de la unidad democrática.
Ahora, diputado, a propósito del telón de fondo de la crisis, la situación económica, bueno, hemos comentado al inicio el costo de la canasta básica familiar para el mes de enero, que ya supera los 35 millones de bolívares. Ustedes en la Comisión de Finanzas hablaban de una inflación de 4.000% anualizada entre enero del año pasado y enero de este año. Quisiera su comentario en torno a este tema y la rapidez del avance de la crisis económica en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, la rapidez del avance de la crisis económica o del aumento de la hiperflación viene ejercida fundamentalmente por esa presión que se origina al estar el gobierno nacional emitiendo permanentemente dinero inorgánico. El gobierno del señor Nicolás Maduro no entiende que mientras más monedas estén circulando sin respaldo, sin que en el mercado existan bienes y servicios, eso lo único que hace es disparar la hiperinflación y con ello liquidar el poder adquisitivo del papel moneda. Y vemos un gobierno con un ejercicio absolutamente populista y irresponsable, emitiendo bonos y bonos y bonos todos los meses, con la intención pues de creer que con eso puede engañar a un pueblo. Yo creo que ya hoy el pueblo de Venezuela, cada vez que ve un anuncio de este tipo de bonos, sabe que eso que va a recibir se les convierte en una especie de sal en el agua, porque lamentablemente ese dinero no tiene respaldo y es el producto de esa indisciplina fiscal que ha llevado a Venezuela a tener un déficit de más del 20%. Es decir, que el gobierno de Nicolás Maduro sigue gastando mucho más de lo que le ingresa y al final quienes terminan pagando esa irresponsabilidad es el pueblo de Venezuela. Ahora, ¿qué escenario tenemos por delante? Por ejemplo, hemos comentado, diputado, lo que está ocurriendo con Citgo. La agencia de noticias Reuters asegura que hay inversores norteamericanos interesados en comprar, bueno, la parte que corresponde a la rusa Rosneft. Estamos a punto de perder definitivamente esta empresa, sin hablar de lo que pueda ocurrir con la industria si Estados Unidos finalmente decide aplicar medidas antes de las elecciones del próximo 22 de abril. Quisiera su opinión y también su reacción en torno a este tema en específico. Además, ¿quién asume la responsabilidad por esto? Mira, es que lamentablemente Citgo está hipotecada, Citgo está prácticamente perdida, o sea, que la tenga la empresa rusa o la tengan unas empresas americanas. En realidad el único responsable ha sido un gobierno que ha manejado con una opacidad, con una irresponsabilidad las finanzas públicas. Cuando me hablas del riesgo cierto de unas medidas económicas de Estados Unidos o de la comunidad internacional contra la industria petrolera, la verdad es que lo que le ha hecho daño a la industria petrolera ha sido la corrupción administrativa y la irresponsabilidad con que se ha manejado. Una empresa que hoy está produciendo menos de la mitad de lo que producía hace 10 años. Estamos hablando de que pasamos de casi 3.200.000 barriles diarios a un poco menos de 1.600.000 barriles. Una empresa endeudada que no puede cumplir con los bonos ni con los cupones que generan esos bonos y que lamentablemente el único responsable de que la industria como el gobierno esté en esa situación de insolvencia es el gobierno nacional. ¿Qué podemos esperar? Que la crisis económica siga aumentando, que la conflictividad social siga aumentando, porque los venezolanos hoy día no consiguen los productos de primera necesidad. Cuando los consiguen no les alcanza el dinero para pagarlos, para comprarlos. En definitiva, hay un gobierno ilegítimo, incapaz, corrupto, que no puede resolver la crisis, pero que pretende perpetuarse en el ejercicio del poder cometiendo fraude electoral. Finalmente le preguntaría, diputado, ustedes en la Comisión de Finanzas, vienen informando acerca de los índices de inflación mes a mes. No sé si ya tienen un avance de los datos para febrero, si estamos hablando de una inflación similar a la que ustedes registraron en el mes de enero. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Sí, estamos ya en el proceso de tabulación. Es muy probable que ya la próxima semana estemos presentando los datos, los índices de inflación para el mes de febrero. En todo caso,
están prácticamente en los mismos niveles. Se mantiene la hiperinflación en Venezuela y lamentablemente ese proceso, mientras no hayan decisiones en torno en materia económica para acabar con todos esos desequilibrios y para acabar con la indisciplina en el gasto del gobierno nacional, van a seguir manteniéndose o aumentando progresivamente. Ya estamos hablando de una inflación acumulada de casi 4.600%, y lamentablemente esa inflación va a seguir incrementándose mientras se mantenga el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro y sus políticas económicas. Gracias, diputado Alfonso Marquina, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Diputado por el Estado Lara, dirigente de Primero Justicia, además vicepresidente de la Asamblea Nacional, expresando opinión acerca de estos temas. Las elecciones presidenciales, el rumbo de nuestro país, el telón de fondo de la crisis, ya la canasta básica familiar supera los 35 millones de bolívares. Lo hizo en el mes de enero, el mes pasado, el primer mes de este año. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito de la principal fuente de ingresos en nuestro país, decía el diputado Alfonso Marquina que el único responsable de lo que está ocurriendo con PDVSA es el gobierno nacional o los funcionarios que están al frente de esta administración. Nos ha tocado comentar con ustedes cómo la prensa internacional destaca que la industria en nuestro país está al borde del precipicio, titulaba de Washington Post hace algunos días, y el hambre afecta a la producción petrolera en Venezuela a propósito de lo que está ocurriendo con sus trabajadores. Para conversar acerca de este tema, nos acompaña vía telefónica Iván Freites, él es secretario general de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo está todo? Bien, mucho interés de conocer los detalles acerca de estas informaciones que destacan los medios de comunicación internacionales, dando cuenta de lo que está pasando internamente en Petróleos de Venezuela. ¿Lo escuchamos? Sí, nosotros desde el 2002 hemos venido sufriendo una persecución, un terrorismo laboral nunca antes visto en una empresa de este tipo.
y solamente con los más de 20.000 despedidos que hubo en el 2002-2003, principio del 2003, indica la arremetida que hay contra los trabajadores petroleros venezolanos. La arremetida no es solo por cuestiones políticas, es porque el trabajador petrolero indica cómo deben ser los beneficios laborales, y la Convención Colectiva Petrolera era modelo para discutir otras convenciones colectivas de los otros sectores productivos del país y de las instituciones del Estado. Nosotros en el 2002 teníamos un beneficio que se llamaba meritocracia. Era carrera en la empresa, carrera en Petróleos de Venezuela, carrera en la industria petrolera nacional. Teníamos un beneficio que se llamaba comisariato. Ese beneficio comprábamos comida hasta para 3 familias mensuales y con los artículos 20 veces por debajo del precio del mercado libre. Un pote de leche, si costaba 100 bolívares en la calle, para nosotros costaba 20 bolívares. Eso, imagínate, un beneficio que nos los quitaron. Y el plan de vivienda, nosotros podíamos adquirir vivienda con 5, la pagábamos con años de servicio, 5 años de servicio. La jubilación, imagínate, nunca antes se había visto en el país, y menos en la industria petrolera nacional, que un jubilado estuviera arrancando portones porque le deben su fondo de pensiones, se robaron el fondo de pensiones. Entonces, la situación es tan grave que lo que más ha logrado el trabajador, como es su salario, la conquista más importante del trabajador a través de los siglos y de los años, ha sido su salario. Bueno, eliminaron el salario en Venezuela, eliminaron el salario de los trabajadores petroleros, que son la vanguardia en los beneficios laborales del país. Entonces, esto es un plan muy bien orquestado, un plan cubano, un plan chino, que bien orquestado para acabar con todos los beneficios laborales de todos los trabajadores del país, pero también es acabar con la productividad de las empresas. Petróleos de Venezuela en el año 2000 producía aproximadamente 3.300.000 barriles con 40.000 trabajadores. Ahorita, con más de 140.000 trabajadores, produce apenas 1.600.000 barriles. En el año 2000 eran 78 barriles días por trabajador. Ahorita son 11 barriles días por trabajador. Ahorita en la nómina de 143.000 trabajadores para agosto del 2016, 31.500 son militantes del PSV, es decir, hay una nómina paralela del partido de gobierno, una nómina parasitaria que se come a Petróleos de Venezuela y que ha hecho de Petróleos de Venezuela casi irrecuperable, una empresa que ya no es empresa, es prácticamente un nido de carteles donde se desenvuelven cuestiones muy oscuras. Antes hablaban de una PDVSA, una caja negra. Ahorita, imagínate, eso se perdió en el horizonte de lo que era Petróleos de Venezuela. La situación... Yo tengo que preguntarle, porque, bueno, la prensa internacional, a propósito de lo que usted menciona, por cierto, el contrato colectivo de PDVSA llegó a ser el mejor en nuestro país, el que se utilizaba como la referencia entre las mejores empresas en Venezuela. Bloomberg, por ejemplo, hace algunos días decía que los trabajadores están demasiado débiles y hambrientos para realizar tareas pesadas en PDVSA. El salario semanal de algunos llega a ubicarse en 110.000 bolívares, alrededor de 50 centavos de dólar del tipo de cambio del mercado negro. Quisiera su comentario acerca de este tema y la descapitalización de la empresa por la fuga de los trabajadores que, bueno, deciden abandonar el país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, imagínate, dentro de esa nómina de 111.000, quitando los 31.000 militantes del PSUV, son 111.000 trabajadores, pero te estamos hablando de agosto del 2016. Esas son cifras oficiales, cifras de PDVSA. De esos 111.000, empezó en el 2014, empezó una baja en la nómina de PDVSA. Mucha gente renunciando. Sobrepasa el 50% del personal. Lo están supliendo con chamba juvenil. Eso es algo insólito.
De la nómina de esa de 111.000 trabajadores que tenemos en la industria petrolera nacional, 26.500 tienen educación primaria, 24.600 bachilleres, 4.500 técnicos medios. Apenas 36.000 son profesionales universitarios, o eran profesionales, los que estaban, eran 36.000 profesionales universitarios, y solamente 180 PhD, que hasta este momento creemos que ya no hay ni 10 en la industria petrolera nacional. Es una desprofesionalización de la industria. ¿Qué hizo que los trabajadores estén renunciando de manera masiva? Desde enero del 2017 a enero del 2018, aproximadamente 25.000 trabajadores se le han ido a Petróleos de Venezuela. ¿Qué hizo eso? Primero, la politización, la partidización de Petróleos de Venezuela. Segundo, los accidentes que hay en Petróleos de Venezuela, la no inversión en Petróleos de Venezuela. Tercero, los bajos salarios, el desmantelamiento de las conquistas laborales de los trabajadores petroleros, lo que te hablaba ahorita, y la persecución que existe dentro de las instalaciones de Petróleos de Venezuela. Nosotros vimos con asombro, los jubilados petroleros eran los mejores, los que tenían mejores beneficios en todo el continente. Ayer rociaron con gas pimienta a los jubilados petroleros. El lunes les metieron 15 presos en el Menito, en el estado Zulia. En 18 áreas petroleras del país, los jubilados petroleros peleando por las conquistas que les fueron arrebatadas. Se robaron el dinero. Aquí hablan de guerra económica. La guerra económica la hizo fue Ramírez y su banda, sus familiares, mira, estos gerentes que están presos, presidentes de Petróleos de Venezuela, presos, 70 gerentes presos. Por eso es que decimos que esta empresa, esto ya no es una empresa, esto es un nido de corruptos, un nido de mafiosos que están enquistados allí. Entonces nosotros planteamos, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Reconquistar los beneficios laborales de los trabajadores petroleros y los trabajadores venezolanos. Hay que dolarizar el salario. Si nosotros queremos recuperar la economía del país, tenemos que dolarizar el salario. Aquí el gobierno habla de precios justos, pero nosotros no podemos hablar de salario justo. Los trabajadores necesitamos un salario que nos permita adquirir bienes y servicios. El gobierno está planteando pagar buena parte de la administración pública, o al menos así trascendió en la prensa internacional con Petros, esto que ha inventado el Ejecutivo Nacional para obtener liquidez. ¿Qué opina usted al respecto? Mira, todo es una trampa que arman ellos allí, de tal manera de buscar ubicar el dinero que se han robado. Esa trampa del Petro, que dicen que las prestaciones sociales, no, aquí no hay prestaciones sociales, que las cajas de ahorro, aquí no hay caja de ahorro, si no hay salario no hay nada de beneficio, no hay utilidades, no hay vacaciones. El gobierno trata de envolver a través de figuras como las que tiene la Federación Petrolera, de la cual yo soy directivo, a través de esa gente, trata de envolver a la opinión pública, a la opinión de los trabajadores, para que los trabajadores seguirlos engañando. No, aquí no existe ni petro ni nada. Esto es una economía dolarizada. PDVSA el gobierno cobra en dólares, los empresarios cobran en dólares. Bueno, los trabajadores tenemos que cobrar en dólares. Ahora, le pregunto, señor Freites, acerca de la situación, por ejemplo, de las refinerías en nuestro país. Usted también ha hecho referencia al respecto. Ayer la agencia de noticias Reuters decía que estas refinerías de PDVSA en Venezuela y el Caribe van a trabajar a 43% de su capacidad en el mes de marzo, según un reporte interno de la industria que ha trascendido a los medios de comunicación. ¿Qué información maneja usted? Bueno, en verdad discrepo de Reuters de esas cifras. Nosotros tenemos los números correctos, porque son números que obtenemos directamente de la empresa, pero como sabemos que PDVSA está siendo manejada por militares, los militares desconocen totalmente lo que es el negocio petrolero, lo que es una industria petrolera, lo que es una refinería. Mira, solamente te hablo de Amoa y Cardón, porque las otras dos, refinería El Palito y refinería Puerto La Cruz, paralizadas. Refinería Cardón el mes pasado, desde enero, y prácticamente todo el mes de febrero, con 50.000 barriles. Refinería Moai, 180.000 barriles. De un día para otro, ya hoy empezó marzo, que van a manejar 300 y tantos barriles,
refinería es mentira. Refinería Isla de Curazao se paralizó porque hubo un incendio y están a punto de perderla también porque necesitan inversión y PDVSA no tiene dinero para invertir en refinería Isla. La realidad es una, los números que ellos manejan son otras, pero la realidad es esa. Nosotros estamos por el nivel más o menos de un 20% de la capacidad de refinación nacional, que la capacidad de refinación nacional son que son propiedad de PDVSA, son 1.300.000 barriles. La refinería Isla es una refinería alquilada que, como te dije, en este mes puede PDVSA perder su licencia que tiene para la refinería Isla de Curazao. De 1.300.000 barriles, apenas 250.000 barriles es lo que estamos refinando a nivel nacional, y eso no significa que estamos produciendo de esos 250.000 barriles gasolina, aceite lubricante, gas, gasoil, nada de eso. Nosotros exportamos diariamente, ahorita exportamos muy poco por lo que está pasando con los automóviles, con los transportes de carga. Están por el orden del 30%, vamos al 30% de lo que teníamos hace 5 años. Entonces eso ha motivado a que haya bajado drásticamente el consumo en el mercado nacional. Estamos por el orden de los 70.000 barriles diarios de gasolina, 40.000 barriles diarios de gasoil, y eso tampoco lo producimos en el país. Las refinerías las convirtieron en unas mezcladoras de gasolina y en unas envasadoras de lubricantes. Lo peor es que sabemos que cuando llega el aceite lubricante, hace 2 meses vino un buque cargado con aceite lubricante de la Shell de Houston, y inmediatamente llegó otro buque de bandera rusa, el Aquila, y llegó y se llevó el aceite lubricante para Cuba. Eso es lo que está pasando en la industria petrolera nacional. Gracias, Iván Freites, como siempre, por atendernos, acompañarnos, secretario general de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros, explicando cuál es la situación, puertas adentro, de la principal industria en nuestro país, la principal fuente de ingresos en Venezuela, ahora más que nunca. A través del Twitter nos llegan varios mensajes, voy a comentar algunos antes de hacer la pausa. Hugo Duarte nos envía nota del Pitazo, donde informa que en el sector Capote de San Fernando de Apure cobraron en 170.000 bolívares la bolsa de comida, cuyo precio oficial es de 25.000. Habla de este tema de los CLAP, la bolsa de comida, la caja que vende el Ejecutivo Nacional. Dice Rafael Moreno, qué sabroso y gratificante es trabajar y con tu sueldo poder costear sin angustia todos los gastos. ¿Por qué existen personas, dice el señor Moreno, que adoran esta tragedia y dependencia de un régimen que solo beneficia a sus líderes? Buena pregunta. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. En cualquier momento, ofrece apoyo emocional a tus hijos. En situaciones difíciles, los niños tienden a ser los más vulnerables. Si bien existen momentos donde no podemos controlar el ambiente externo, sí podemos controlar el de nuestra relación con los niños y el de nuestro hogar. La psicóloga Mari Carmen Rivas publicó en la página web de la revista SIC una serie de consejos para ofrecer seguridad física y emocional a nuestros niños. Sin perder tiempo, comparto 6 de ellos. 1. Mantenga la calma. Los niños son muy perceptivos y captan nuestra ansiedad. La actitud tranquila de sus padres, adultos que les rodean o cuidadores los hacen sentir más seguros y como adultos estaremos más prestos a atender sus necesidades. 2. Evite hacer como si nada estuviera ocurriendo. Los niños son perceptivos e inteligentes y se dan cuenta de que las cosas no están normales.
Cuando se dan cuenta de que sus padres o adultos evitan hablar del tema o le ocultan algo, ya no les sentirán confiables, se sentirán confundidos, se preocuparán y podrían imaginar cosas peores. Si usted no le habla a sus hijos, se enterarán por otras personas y de peor forma. 3. Dígales la verdad. Responda a todas sus preguntas y dudas de modo sencillo, evitando detalles innecesarios que puedan generarle más angustia. 4. Mantenga sus rutinas y normas habituales tanto como sea posible. Horas de comer, dormir, hacer tareas, ver televisión, jugar, bañarse, etc. Eso le dará sensación de seguridad y les tranquilizará. 5. Permítales y ayúdeles a expresar lo que sienten, no solo hablando, sino pintando o jugando. No cuestione o critique sus reacciones o sentimientos frente a los momentos de crisis o tensión. Hágales saber que hay situaciones en las que sentir miedo, rabia o tristeza es normal y que a usted también le ha pasado. 6. Manténgase cerca de los niños, hable con ellos, no los ignore mientras usted está concentrado en las redes sociales o noticias, abrácelos. Nuestra presencia y el contacto físico nos permite estar atentos a sus reacciones y a los niños les hace sentirse amados y a salvo en medio de las confrontaciones o crisis. Posiblemente te preguntes, ¿cómo podré hacer todo esto si ni siquiera puedo tranquilizarme a mí mismo? Te invito a seguir estos consejos porque muchas veces la rutina de nuestros hijos nos deja las mejores lecciones. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y para seguir analizando, bueno, las consecuencias del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, saludamos en la línea telefónica al economista, profesor universitario Luis Oliveros. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, María Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría conversación preguntando si, en su opinión, la industria petrolera venezolana está al borde del precipicio, como opina, por ejemplo, The Washington Post. ¿Lo escuchamos? Mira, la industria petrolera venezolana tiene tiempo en el precipicio, tiene tiempo mostrando señales de que cada día está peor. Habría que definir precipicio. Venezuela perdió más de 1 millón de barriles de producción petrolera desde la llegada de Nicolás Maduro a hoy. Si eso no es precipicio, si eso no es colapso, oye, acabamos de cambiar la definición de precipicio. Yo creo que sí, esa caída en la industria petrolera explica buena parte de los graves problemas que vive Venezuela: generación de divisas, hiperinflación porque no tiene ingresos. Oye, yo te diría que tiene tiempo y que cada día se acerca más hacia una situación peor. Y lo más lamentable de todo esto es la baja calidad de la respuesta gubernamental para arreglar esa difícil situación. Ahora, según esta publicación, como otros medios de comunicación internacionales, según los cálculos que ellos manejan, sería necesaria una inversión de $100 millardos para volver a niveles de producción del año 2009. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y lo uno con la iniciativa del gobierno para buscar financiamiento, lo que ellos han denominado el Petro. ¿Qué puede comentarnos? Mira, más allá de la cifra, que creo que es un poco elevada, pero bueno, más allá de la cifra, aquí hay que tener presente varias cosas. Primero, que tú no necesitas desembolsar los $100.000 millones de una vez. Es un proceso continuo y es un proceso que te va a llevar un mediano o largo plazo para poder volver a tener los niveles de producción del año 2009. Colocas los $100.000 millones y ya automáticamente en pocos meses empiezas a tener ese nivel de producción. No, hay que hacer mucho en la industria petrolera. En segundo lugar, es lo que tú estás comentando del Petro. Yo soy bastante escéptico, soy bastante pesimista con respecto al Petro. Yo creo que el Petro no va a solucionar ningún problema en Venezuela. El gobierno va a obligar a un gentío a recibir Petro, a pagar con Petro, va a tratar de vendernos y de colocar el Petro como un medio de pago. Igual yo creo que eso no va a solucionar nada. Yo creo que eso es más problemas que va a generar a los venezolanos. Cuando el gobierno también prometió que para el primer semestre de este año iba a aumentar la producción petrolera en 700.000 barriles. La buena noticia es que el presidente Maduro se dio cuenta que la producción petrolera está cayendo. Se acaba de dar cuenta, la producción petrolera que tiene cayendo unos cuantos años, pero bueno, ellos se dieron cuenta por estos días. Pero el problema es que prometen recuperar el 70% de esa caída, 700.000 barriles, en el primer semestre del año. Eso quiere decir que le quedan 4 meses para hacerlo. Cuando uno analiza la edad de oro del aumento de la producción petrolera en Venezuela, tienes que situarte entre el año 85 y el año 98. Y hay que decirlo, PDVSA no pudo sola. Tuvieron que venir empresas transnacionales extranjeras a colocar capital y a colocar personal para que eso se pudiera lograr. Y así todo, entre el 85, 86 hasta el 98, el promedio de aumento anual fue de 130.000 barriles diarios. Cuando empiezas a desglosar año a año, te das cuenta que los mejores años en sumatoria fue el 90 y el 91, donde casi se lograron 500.000 barriles entre esos 2 años. Conclusión, Maduro no lo va a poder lograr, yo creo que no lo puede lograr él no lo va a poder lograr en muchos años, menos en 4 meses. Es más, el mercado está esperando que Venezuela disminuya más su producción petrolera en este año 2018. Pero es que adicionalmente hay que entender, PDVSA sola no lo puede lograr. PDVSA no tiene la tecnología, PDVSA no tiene el personal humano y desde mi punto de vista PDVSA no tiene la intención de verdad de lograr aumentar la producción petrolera. Y hay que tenerlo y hay que ser serios. Sin un plan petrolero, sin un plan de aumento de la producción petrolera, no hay recuperación económica en Venezuela. A propósito de la recuperación económica en Venezuela, hemos comentado con nuestros invitados que el gobierno norteamericano está evaluando seriamente imponer sanciones en el área energética a nuestro país, de alguna manera para
establecer una prohibición de compra de petróleo venezolano, esto con la intención de presionar al gobierno para que permita una transición a la democracia. Son medidas que se están evaluando incluso antes del próximo 22 de abril. Yo quisiera su comentario acerca de este tema, lo hemos hablado en otras oportunidades, tomando en cuenta ya la delicada situación interna en Venezuela. Que nos ubica en una canasta básica familiar que supera los 35 millones de bolívares en pleno proceso hiperinflacionario. ¿Qué puede comentarnos sobre este tema? Mira, a ver, unas sanciones petroleras en el corto plazo empeorarían aún más la situación económica venezolana, ¿no? Venezuela, esa medida llevaría a que Venezuela refuerce sus alianzas, sus convenios con países como Rusia y como China. Hay que tener presente que este tipo de sanciones está empujando a Venezuela a aumentar su amistad, a aumentar los lazos que tiene con estos países, que es tan sencillo como que si no me dejan vender petróleo en Estados Unidos, tengo que buscarle destino a esos barriles. Ya Rosneft está sirviendo como intermediario de colocación de crudo venezolano en Asia, y China, entonces Venezuela entraría a tratar de competir aún más en el mercado chino. Yo en lo personal no creo que este tipo de sanciones vaya a presionar al gobierno a que nos cambie su manera de ver las elecciones y nos coloque unas elecciones libres. Yo creo que esto radicalizaría aún más la posición del gobierno. Recordemos que cuando hablamos de sanciones en el mundo hay precedentes, y no precisamente las sanciones han generado cambios de gobierno o cambio en la manera en la cual el gobierno se comporta. Yo creo que el caso de Cuba, el caso de Irán, son casos interesantes de ver cómo esos países siguieron comportándose más o menos igual, y en el caso de Cuba no hubo ningún cambio. Aquí una de las grandes dudas que yo tengo, y ojalá que no ocurra, es que las sanciones empiecen de verdad a afectar fuertemente, muy delicada, es realmente mala, y el gobierno las puede utilizar para seguir achacando la responsabilidad de la situación económica, que aparte el gobierno es experto en eso, a sacarse de encima la responsabilidad y empezar a culpar a otros de lo que ellos hicieron. Bueno, ya ha empezado, lo vimos en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtiendo que la falta de medicinas y alimentos es producto de las sanciones, que no incluyen esta área concretamente. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado acerca del telón de fondo de la crisis, al margen de lo que ocurra, se decida o no establecer este embargo. Lo cierto es que la hiperinflación avanza. Hemos comentado con los oyentes que según los datos del Sendas, ya una canasta básica familiar, al menos hasta enero, se ubicó en 35 millones de bolívares. Nos preguntábamos cuántas familias tienen para cubrir estos gastos, seguramente muy pocas en nuestro país. Quisiera su comentario, además, ¿qué podemos esperar en los próximos meses según sus datos? ¿Lo escuchamos? Mira, María Alejandra, la situación de Venezuela, como lo hemos hablado, es bastante delicada y nada hace pensar que vaya a mejorar. No hay que ser experto en economía para entender que la situación se complica, que el tema de la hiperinflación se complica, pero que además el tema de la escasez también se va a complicar, se va a empeorar. Yo soy pesimista con respecto a lo que nos viene en materia económica. Yo soy pesimista con respecto a que el gobierno poco o nada está haciendo para mejorar la situación económica del país. Y lo que le digo a la gente, y lamentablemente, pero hay que decirle a la gente la verdad, es que 35.000 bolívares hoy, una canasta básica, es barata en comparación a como la vamos a ver en febrero, marzo y abril, porque la hiperinflación lo que nos está haciendo es que cada día los productos cuesten más, y que adicionalmente la recesión que estamos viviendo, cada día veamos menos productos en los anaqueles, y que el gobierno cada día utilice esta situación económica como un control social para ellos mantenerse en el poder y aumentar su capacidad de generar chantaje electoral y político hacia la gente. Mira, yo creo que muchos invitados tuyos lo dicen y yo comparto esa opinión. Sin cambio en materia política, en Venezuela lo que hay va a haber es más deterioro en materia económica. Gracias, Luis Oliveros, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economistas, profesor universitario, expresando opinión acerca de este tema, el telón de fondo de la crisis, la situación económica en nuestro país. Hacemos una pausa, al regreso más.
Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ahora Casa de Oblea sigue ampliando su portafolio de productos. Para la construcción te ofrece superconcreto, pego y bloques de arcilla y concreto. Para almacenar agua, tanques de 2.500, 1.900, 560, 540 y 460 litros. Y para recolectar la basura, pipotes de diferentes tamaños y capacidad. Casa de Oblea siempre te ofrece mucho más y al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con algunos mensajes, nos llegan a través de distintas vías. Iskandar, a través del Twitter, nos dice: activados jubilados PDVSA, 1 de marzo en edificio Miranda, Maracaibo, en protesta pacífica por el rescate y defensa del Fondo de Pensiones 2016. Está en riesgo inminente su pérdida. Rafael Moreno, que nos había escrito antes, nos envía nuevo tuit. ¿Qué es lo atractivo, pregunta él, de depender de un Estado controlador y restrictivo? ¿Qué le ven los chavistas a esto de bueno? Por Dios, ¿qué le ven de bueno? ¿Qué dicen a través del Dilo, Argenis? Nos dice Luis Tela: no podemos pensar y actuar igual al gobierno. El trato a Baduel como a otros pesos políticos es inhumano. Otto Ortega reporta sintonía desde Turmero, Estado Aragua. Arod Channel nos dice: en un par de años más andaremos en carretones tirados por burros. Y otro oyente, ya para cerrar, María Alejandra, dice Pedro Suárez: hola María Alejandra, eres muy linda, estás muy chévere. Bueno, Argenis, gracias por cerrar con estos mensajes, gracias a los oyentes. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Germen Estares en la dirección general de la estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio